Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy capítulo número 272. Hoy vamos a hablar un poquito de BGP, porque hace mucho que no hablamos de BGP, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de BGP, pero no en plan charleta, ¿vale? Sino como si estuviéramos tomando un café, ¿vale? Vamos a imaginar que nos estamos tomando un café, tú y yo, y estamos charlando sobre BGP. Lo normal, vamos, nunca habéis tenido un café hablando de BGP, pues yo un montón. Así que es lo que vamos a hacer. Voy a recordar unos cuantos cafés de BGP y vamos a intentar enlazar una cosa con la otra para ver un poco cómo podemos explicar a otros el tema del BGP o cómo podemos tener una charla constructiva sobre BGP. Porque el BGP no es una cosa mística, no es una cosa mágica, es una cosa que está muy bien definida, que tiene un funcionamiento que tampoco es tan difícil, ¿vale? Simplemente lo que tiene es que es diferente a los demás protocolos de encaminamiento, de routing, y por eso hay que tratarlo de otra manera y hay que abrir un poquito la mente. Veréis, hay una pregunta que siempre surge, es cuando te dicen, bueno, ¿y BGP cómo calcula la métrica? ¿Qué son? ¿Saltos de AS? ¿Son saltos de saltos como en RIP? ¿Estamos hablando de velocidad, de ancho de banda, de latencia? ¿Cómo se calcula todo eso? Bueno, pues a partir de esta pregunta tan inocente, aparentemente, pues tenemos un montón de cosas. Tenemos que hablar de atributos, tenemos que hablar de communities, tenemos que hablar de cómo evitar los bucles, porque esto es una pregunta, la de cómo evitar los bucles, bastante bueno. Pero bueno, voy a poner la intro, que nos la va a dar el señor Estrada, como siempre, y vamos a empezar con el programa de hoy. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardogollado.com. Bueno, pues veréis, una pregunta que os pueden hacer es ¿cómo se calcula la métrica en BGP? ¿Cómo digo yo qué camino es el más óptimo? En RIP, ¿cuántos saltos? En OSPF, bueno, tenemos distintas fórmulas, ¿no? Pero en BGP el cálculo de la métrica no es igual que los demás protocolos de routing. El cálculo de la métrica se hace gracias a los atributos, ¿vale? En BGP tenemos una cosa que se llama atributos, ¿vale? Transitivos, no transitivos, pero bueno, atributos. Es lo que vamos a funcionar con atributos. ¿Qué son los atributos? Bueno, pues los atributos se puede definir de muchas maneras, ¿vale? Pero la forma más común de definirla es decir que los atributos son trozos de información que BGP utiliza para tomar las decisiones de routing. Es decir, esa información con la que BGP toma las decisiones de routing. Pues es fácil, ¿no? En RIP, esa información, ¿cuál sería? Los saltos. En BGP, pues son muchas más cosas, ¿vale? Los atributos se añaden en las rutas y se pueden anunciar o recibir o tratar dentro de nuestro AS, o hay mil formas de hacerlo, ¿vale? Y hay unos cuantos atributos que sí que deberíamos de saber. Son atributos que deberíamos de conocer todos, ¿vale? Si nos queremos ir al libro, pues sí, el well known mandatory, no mandatory, en fin, tenemos un montón, los obligatorios, no obligatorios, tenemos un montón, ¿vale? Pero simplemente sabiendo que hay atributos, sin entrar en eso. Si queréis entrar en eso, creo que tengo un audio de BGP en el que creo que traté eso así al dedillo, no de una forma tan práctica, pero sí más educativa, por así decirlo. Pero bueno, hoy vamos a ver así atributos. Atributos tenemos varios. El AS Path, ¿vale?
Este atributo ¿qué es lo que nos muestra? Pues los sistemas autónomos que se van pasando para llegar al destino, ¿vale? La secuencia de sistemas autónomos, ¿vale? La secuencia, o sea, esto va de tal sistema autónomo a tal otro, de tal otro a tal otro. Y dentro del mismo sistema autónomo puede haber un router o 50.000 routers, nos da igual, ¿vale? Tenemos el número de sistemas autónomos. Sería como si contáramos saltos, pero los saltos son sistemas autónomos. Muy importante, el AS-PATH, porque el AS-PATH en eBGP al menos nos sirve para evitar los bucles en la red. Si yo veo un AS-PATH en el que el mismo sistema autónomo sale en un punto y 3 o 4 puntos más adelante, significa que hay un bucle, ¿no?, que ha salido y ha vuelto a entrar en el sistema autónomo. Eso es malo, ¿vale? Entonces, si en una entrevista de trabajo, que recuerdo, creo que Carlos me dijo una vez, es que en una entrevista le preguntas a la gente cómo evitan los bucles y hay mucha gente que no lo sabe. Pues ya sabéis, el AS-PATH se usa, pues, entre otras cosas, para evitar los bucles en eBGP. En iBGP no, en iBGP tenemos el horizonte dividido, porque en iBGP solamente hay una S. No vamos a tener 17 AS en medio, ¿vale? Es todo dentro de nuestro sistema autónomo. Así que ahí va a funcionar el horizonte dividido como funcionaría en cualquiera de los demás protocolos que hay, ¿vale? El Split Horizon, que se llama en inglés, horizonte dividido. Bueno, luego hay otro atributo, que es el Next Hop. Este atributo lo que nos dice es cuál es la dirección IP del siguiente router, el router al que hay que mandarle el tráfico para llegar a un destino. ¿Cuál es el siguiente router al que tenemos que ir? ¿Vale? Ese es el Next Hop, es pues el siguiente salto. Luego tenemos otra cosa, que es la Local Preference. La Local Preference, ese atributo quizás es el más utilizado, ¿vale? El que más se utiliza para gestionar el tráfico de salida de tu sistema autónomo. La Local Preference es el pan nuestro de cada día, ¿vale? Y se utiliza para determinar cuál es el camino de salida del tráfico, ¿vale? Nosotros podemos decir si preferimos que vaya por un enlace o por otro, modificando la Local Preference. Es un atributo que vamos a utilizar en iBGP, ¿vale? La Local Preference es un atributo, ya os digo, porque es que en el proceso de selección de rutas de BGP, es lo primero que miráis es la Local Preference. Entonces, la Local Preference es importante que conozcáis que este atributo existe. Luego hay un atributo que es propietario de Cisco, que es el Wait. Es una cosa parecida a la Local Preference, ¿vale? Pero este yo nunca lo comento. ¿Por qué? Porque es propietario de Cisco y no me gustan las cosas propietarias. Me gustan más las cosas abiertas que pueden ser utilizadas en cualquier plataforma. Pero es que me lo he encontrado en un montón de plataformas ya distintas. En BIOS, por ejemplo, tienes Wake también. En FR Routing también. Es decir, que se utiliza más allá de Cisco. Yo no lo uso, pero por un tema, ya os digo, porque no me gusta, porque simplemente es un tema es propietario, es que no me gusta, prefiero utilizar Local Preference o el MED o cualquier otra posibilidad que tenga otro atributo, ¿vale? Otro atributo que, bueno, es el MED, el Multi-Exit Discriminator, ¿vale? Aquí ya no estoy influenciando en mi tráfico como en la Local Preference. Aquí lo que hago es pasárselo a otro, ¿vale? A mi AS vecino. Y le digo, mira, mejor mándamelo por aquí o mándamelo por allí. Este atributo es un poco delicado de utilizar. Porque hay mucha gente, me incluyo en la lista de mucha gente, que lo que hace es cargarse la información del MED. O sea, ¿me estás diciendo que tú, mi vecino, me vas a decir a mí por dónde tengo que sacarte el tráfico? No,
¿vale? BGP es un protocolo en el que tú decides cómo vas a sacar tu tráfico, o cómo quieres que tu tráfico vaya hacia afuera, cómo quieres que fluya. Y si en vez de decidirlo tú, lo decide un vecino, bueno, me parece un poco extraño, ¿vale? Pero bueno, existe, ¿vale? Y de hecho se utiliza muchísimo. Luego hay otro atributo que es el origin, que, bueno, esto es simplemente lo que nos dice si la ruta ha sido aprendida por un USPF, por ejemplo, sea por un IGP, por un EGP, que sería BGP, o incompleta, ¿vale? Es cómo has aprendido tú esa ruta. Y luego hay más, ¿vale? Pero hay uno que sí que es interesante, porque quizás es donde está la chicha que a la gente hace romperles la cabeza, ¿vale? Que es un atributo llamado community. Las communities. Este atributo se utiliza para agrupar, ¿vale? Para agrupar rutas que tienen, ¿cómo decirlo? Unas características comunes, ¿vale? Lo que sea. Tú puedes definir la community para los black holes. Son unas rutas que realmente el Next Hop es un agujero negro, porque no queremos que eso vaya a ningún sitio. O las communities que te identifican las rutas que has aprendido en el punto neutro de Dikix en Marsella, por ejemplo. O a lo mejor es una community que lo que te indica son aquellas rutas que te ha anunciado un cliente en no sé dónde, ¿vale? Son agrupaciones de rutas o de prefijos que tienen unas características que tú has definido. No las define el protocolo, ¿vale? Las defines tú. En MikroTik son los filtros, o bueno, los roadmaps que tendríamos o tanto en MikroTik, en BIOS, en MikroTik, en Cisco, en BIOS, en Juniper, ¿vale? Los roadmaps, ¿vale? Vamos a dejarlo un poco así. Son agrupaciones de prefijos por algo. Ese algo, pues yo os digo, puede ser, es que estas rutas las he aprendido en, ¿qué os he dicho? Marsella, ¿no? Pues en el punto neutro de Marsella. Las he aprendido en Marsella y como las he aprendido en Marsella, pues voy a una prioridad diferente a aquellas que he aprendido en Madrid o en Barcelona. Porque a lo mejor me interesa más sacar el tráfico en España y digo, pues lo saco en Barcelona o lo saco en Madrid. Y a lo mejor prefiero que salga por España antes de que salga por Francia. Marsella está en Francia, ¿vale? Pues podría ser, ¿vale? Pues eso sería una forma de agrupar rutas por comunidades. Las communities. Bueno, pues todos estos paths, estos atributos, se utilizan para determinar el mejor path, el mejor camino a un destino, ¿vale? Se llaman atributos. Vale, pues esto que os he explicado, atributos, y dentro de los atributos tenemos un atributo que son communities. La community. Vale, pues hay gente que confunde atributos con communities. No sé exactamente dónde está la confusión, pero existe. Y eso es porque en las communities también tenemos como una clasificación. Creo que viene por ahí, ¿vale? Las communities no es más que una forma de, pues ya os he dicho, de etiquetar por lo que yo quiera una serie de prefijos. Os he dado el ejemplo de las rutas aprendidas en Francia, yo os he dicho en Marsella. Vale, eso lo expresamos por valores numéricos. ¿Por qué? Porque en BGP lo que intercambiamos son números, ¿vale? Entonces, pues tenemos unos valores numéricos, pero claro, a veces esos valores numéricos que tenemos, como black hole, ¿vale? Pues no nos aprendemos el número, nos aprendemos que es la community black hole. Bueno, pues hay varias communities. Tenemos la community, no export, no advertise, local AS,
En fin, hay varias, ¿vale? Por ejemplo, el no export es una community que vamos a utilizar para no anunciar más allá de nuestro sistema autónomo. Cuando le ponemos no export, no se va a anunciar a nuestros vecinos, se va a anunciar solo internamente a nosotros, ¿vale? No advertise, pues no anunciar a ningún vecino, ¿vale? Incluso los que son míos, ahí tampoco, ¿vale? Ni de mi AS ni de otros. Local AS, bueno, pues es igual, pues indicamos que no se tiene que tratar una ruta si no ha sido originada en el AS. En fin, tenemos un montón de communities ya predefinidas. Pero a ver, no, esto sería algo así como las genéricas, ¿vale? Pero eso no significa que vosotros tengáis que hacerlo así. Vosotros podéis crearos un no export, no hace falta que pongáis no export. Le podéis decir que agarrar y decir, búscame rutas que tengan la S-Path solo de uno y que solo sea yo. Y si pasa eso, no lo exportes. Pues eso lo podemos hacer también, en vez de utilizar la community ya predefinida. La ya predefinida de no export. Vale, perfecto. Entonces, atributos, communities. Y community es uno de los atributos. Y sí, simplemente eso, que sepáis eso. ¿Qué son los atributos? Que son las piezas de información. O sea, la información que tú vas a utilizar para tomar las decisiones de routing. Porque en BGP nos permite modificar mucho el proceso de selección. Y luego tenemos las communities, que es una forma de organizar, ¿vale? De organizar los prefijos. Pero eso es un atributo también. O sea, no hay que confundir una cosa con la otra. Y luego quedaros de verdad, quedaros con la copla de que para evitar bucles en BGP, si es en IBGP, vamos a utilizar el horizonte dividido. Y si es en EBGP, vamos a utilizar el AS-Path. Que esto es una cosa así como muy obvia, pero que a lo mejor no habéis pensado nunca. ¿Vale? Pues eso, tenerlo en cuenta. Y ya sabéis que para calcular la métrica no son saltos, van a ser los atributos. Así que, por favor, tener muy en cuenta la diferencia entre atributo y community, y saber que las métricas se calculan gracias a los atributos, y luego también pues cómo evitar los bucles, que tampoco es algo tan complicado de aprender, ¿verdad? Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿vale? No nos vamos a volver locos y hacer aquí audios de 16 horas, un ratito, ya está. Y daros las gracias por estar aquí, otro audio más. Y bueno, os voy a contar un secreto también. La idea de generar así algún audio más es porque quiero generar un poquito de tráfico en el servidor, porque mis compis me han montado unos clusters nuevos estupendos y estoy probando un poquito a ver qué tal va esto. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y apuntaros al grupo de Telegram, que lo tenéis en la página web, en eduardocollado.com. Busquéis por ahí Telegram y por ahí sale. Y nada, y salir a que os dé el aire. Que el fin de semana pasado me fui con una persona de aquí del grupo con la bici. Nos hicimos 68,4 kilómetros por la Vega de Madrid y la verdad es que lo pasamos muy bien. A la hora de comer casi nos envenenan, así que si vais a Extremera algún día, preguntar dónde no hay que comer, porque fue horrible, pero bueno, yo qué sé, de todo se aprende y todo son experiencias. Así que nada, amigos, nos volvemos a oír en la próxima. Hasta luego, chao.